Economista Dávalos, gracias por la oportunidad de conversar con usted a esta hora del mediodía. Muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos los que comparten con nosotros este espacio. Lo hemos invitado con la finalidad de conversar un poquito más a detalle sobre un tuit en el cual usted desde su cuenta personal publica y dice, voy a leer textualmente, he leído con atención la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en su versión en inglés y amén de la crisis y la recesión que provocará su aplicación, me pregunto, ¿por qué el FMI quiere desdolarizar el Ecuador? ¿A qué se debe esa afirmación contundente y a la vez controversial, economista? Bueno, en primer lugar, quiero indicar que efectivamente el Fondo Monetario Internacional ha suscrito con el Ecuador el marzo 11 del año 2019 una carta de intención para tener acceso a un crédito de 4.209 millones durante 3 años. El primer desembolso de este crédito de 652 millones ya ha sido efectuado por parte del Fondo Monetario Internacional. Y luego de una lectura atenta de esta carta de intención y de la aplicación de esta carta, no del texto de la carta, porque el texto de la carta dice que van a fortalecer la dolarización, dicen que van a fortalecer el empleo, dice aquí, por ejemplo, dice posicionar la dolarización una fuerte vía y al mismo tiempo encargué dar impulso al desarrollo y a la creación de trabajo, dice la carta de intención. Pero no se trata de leer el texto, sino de interpretar la aplicación de ese texto con el instrumental y las categorías que tiene la economía. Entonces, después de leer esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo siguiente, por ejemplo, que el Fondo Monetario prevé una expectativa de crecimiento para el año 2019 negativa, de menos 0,5%, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto y reviso lo que dice el Banco Central para el 2019, constato que aquí hay una contradicción. El Banco Central, en su perspectiva de crecimiento para el año 2019, sin carta de intención, preveía un crecimiento de 1,4%. Viene el Fondo Monetario y firma la carta de intención y la expectativa de crecimiento baja de 1,4 a menos 0,5%. Y conste que el Fondo Monetario dice en la carta de intención que van a fortalecer la dolarización, el trabajo y el desarrollo, ¿no? Pero ya el primer dato de esta carta de intención nos dice que el Fondo Monetario apunta a la recesión y a la crisis. Es decir, si no firmáramos la carta de intención, la expectativa de crecimiento sería de 1,4. Firmamos la carta de intención y la expectativa cae a menos 0,5%, ¿no? Aquí nosotros ya tenemos, si se quiere, un costo perdido solamente con la firma de la carta de intención. Después yo veo que la carta de intención indica que el gobierno accederá a una línea de crédito de 4.200 millones de dólares. Yo comparo con las declaraciones de la FECOM del 13 de diciembre del año pasado que dicen que cuando se acercaron a China, el gobierno de China le daba al 6% un volumen mayor que esos 4.000 millones. Sí, le estábamos escuchando. ¿Aló? Entonces, no sé si puedo continuar. Sí, por favor. Entonces, yo reviso lo que plantea el Fondo Monetario Internacional en esta carta. Lo primero que plantea el Fondo Monetario en esta carta es una reducción drástica del gasto público, tanto en lo que significa contratación pública cuanto en lo que significa inversión pública. Entonces, si ese volumen de reducción está previsto de aquí en 3 años, eso significa que el Estado ecuatoriano tendrá que despedir no menos de 100.000 funcionarios públicos. Y 100.000 funcionarios públicos significa una desinstitucionalización completa del Estado ecuatoriano, ¿no? Absolutamente una desinstitucionalización que no se había visto en mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que además significa desinversión en sectores claves como obra pública, infraestructura pública, energía, banca pública de desarrollo, seguridad social, etcétera, ¿no? Aparte de eso, el Fondo Monetario plantea eliminar las exenciones tributarias.
¿Qué significan las exenciones tributarias? Significa, por ejemplo, que cuando usted paga la pensión de los hijos en la escuela o la matrícula en la universidad o la matrícula en la escuela o en el colegio, esa matrícula, esa pensión no pagan IVA. O sea, no están por fuera del alcance del valor agregado. Cuando usted va al mercado y compra papas, las frutas no pagan IVA. Cuando usted pague el arriendo de su casa o la cuota hipotecaria de su casa, esa cuota hipotecaria o ese arriendo no pagan IVA. Pero ahora con el Fondo Monetario Internacional resulta que si yo quiero pagar la pensión de los niños, entonces esa pensión de los niños va a pagar IVA. Si voy a pagar la matrícula universitaria, esa matrícula universitaria va a pagar IVA. Si voy a comprar papas y demás, si voy a pagar la renta de mi casa o de mi departamento, esa renta va a pagar IVA. Eso significan las exenciones tributarias que se suprimen. Además, establece un incremento del valor agregado, un incremento que podría ser por lo menos a un 15 o 16%. Esto significa que la economía va a la recesión, va a la crisis. Por eso el Fondo Monetario plantea que la economía cae del 1,4 al menos 0,5%, es decir, están generando la crisis, están provocando la recesión económica, ¿no? Y después, conforme voy leyendo, la carta de intención habla, por ejemplo, de la transparencia y la eficacia de los subsidios y plantean la eliminación del subsidio al gas, al diésel, etcétera. Está aquí en la carta de intención, ¿no? Como además las etapas en las cuales se debería provocar este cambio en el precio del diésel, en el precio del gas. Significa eso que nosotros vamos a pagar un cilindro de gas de alrededor de entre 13 y 15 dólares el cilindro del gas. Si esto es así, imagínense lo que van a costar en adelante los almuerzos. Los almuerzos que en este momento valen $2.50, $3.50, $4, con un cilindro de gas de 15 dólares y con la eliminación de las exoneraciones tributarias, un almuerzo puede estar costando tranquilamente unos 8, 9, 10 dólares, lo que en este momento cuesta 2 o 3 o 4 dólares, ¿no? Pero lo que más me preocupa, no sé si puedo seguir. Sí, economista, le estamos prestando toda la atención del caso. Sí, lo que más me preocupa de esta carta de intención es la liberalización de la balanza de pagos, es decir, la fuga de capitales. ¿Por qué me preocupa eso? Porque en un contexto de recesión, en un contexto de crisis, muchos capitalistas, muchos inversores van a decidir trasladar su dinero fuera de la economía porque dentro de la economía no tienen expectativas de crecimiento, no tienen expectativas de rendimiento para su inversión. El momento en que eso pasa y si no hay costo de transacción para que exista la fuga de capitales, es decir, el momento en que se abre la puerta de par en par para que se pueda trasladar capitales fuera del país, inmediatamente vamos a tener un proceso de fuga de capitales. Cuando tenemos ese proceso de fuga de capitales y además tenemos que el Estado y el Banco Central no pueden endeudarse, no tienen capacidad de deuda porque les tienen una camisa de fuerza ahí, ¿qué tenemos? El resultado que tenemos es que la liquidez de la economía empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque la liquidez depende de la balanza de pagos, pero la balanza de pagos en este momento ha abierto las puertas de par en par para la fuga de capitales. Entonces, conforme se fugan los capitales y el Estado no tiene capacidad de deuda, porque la carta de intención le prohíbe, le limita esa capacidad de deuda, y el Banco Central no tiene instrumentos tampoco de liquidez, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la economía se va quedando sin liquidez poco a poco y a medida que se queda sin liquidez empieza a aumentar la cartera vencida de los bancos, empieza a aumentar el riesgo de desencaje de los bancos no pueden encajar su liquidez, se va a bajar el nivel de desencaje y esto implica que va a llegar un momento que no hay liquidez, no hay dólares para hacer transacciones y el gobierno tiene que necesariamente inyectar liquidez pero con otra moneda, ¿no? Eso se llama desdolarización de la economía. Economista, sobre los diferentes aspectos que usted nos ha sabido y detalladamente explicar, en otros espacios, con opinión sin ser economista, yo ya veía complicados, se vienen ajustes complicados para la mayoría de los ciudadanos, pero
Cabe la consulta, ¿cuánto de esa carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional tiene que cumplirse? ¿Tiene que cumplirse a rajatabla? ¿Puede ser modificada? ¿De alguna manera existe algún tipo de colchón para que el gobierno, el Estado ecuatoriano se vaya moviendo con la finalidad de que no se dé voy a utilizar un término quizás alarmante, un paquetazo más adelante a los diferentes bolsillos ecuatorianos? Bueno, nosotros tenemos como sociedad un instrumento potente para enfrentar esta carta de intención que es la Constitución del año 2008. Antes no teníamos este instrumento, ahora sí lo tenemos. ¿Qué dice la Constitución del año 2008? Dice lo siguiente en el artículo 419, dice: la ratificación o denuncia de tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los siguientes casos. ¿Y cuáles? Dice, cuando estos contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley, o cuando comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo, a condiciones de instituciones financieras internacionales. Es decir, la Constitución en este momento establece la obligatoriedad de que la Asamblea se pronuncie con respecto a esta carta de intención. Porque esta carta de intención plantea modificaciones legales. Por ejemplo, esta carta de intención plantea una modificación legal que es el contrato de trabajo, la ley laboral vigente. Esta ley tiene que ser revisada para que esté de acuerdo con esta carta de intención. ¿Por qué? Porque la carta de intención propone la flexibilización de los mercados de trabajo. Asimismo, si se quiere incrementar el IVA al 15 o al 16% y si se quiere llevar adelante la exoneración tributaria de algunos productos, eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Es decir, esta carta implica cambios en el régimen jurídico y además implica cambios en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional del Buen Vivir. En consecuencia, la Asamblea tiene que necesariamente pronunciarse sobre esta carta de intención. Si la Asamblea no se pronuncia sobre la carta de intención, entonces esta carta de intención no es constitucional. Sus efectos no son constitucionales e inmediatamente empieza un proceso de repetición e incluso un proceso determinado por el Código Penal. O sea, los autores de esta carta de intención pueden ser acusados bajo la normativa vigente de no haber respetado la norma constitucional y de caer dentro de indicaciones penales, dentro de una causalidad penal, porque no respetaron la ley. Entonces, ahora tenemos ese instrumento jurídico que antes no lo teníamos. Por eso antes se aprobaban las cartas de intención y no había fórmula, no había absolutamente manera de poner el más mínimo resquicio jurídico para evitar su aplicación. Ahora sí lo tenemos, está la Constitución del año 2008, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer en este momento la Asamblea es pedir explicaciones al ministro de Finanzas. Si la presidenta de la Asamblea no lo hace, si la Comisión Económica y demás no lo hacen, los ciudadanos pueden pedirle a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley y, en consecuencia, todas las decisiones que se tomen amparadas en esta carta de intención son ilegales. Y al ser ilegales e inconstitucionales, tendrán que ser se quiere asumidas por los mecanismos de control como la Contraloría o la Fiscalía del Estado para determinar los respectivos delitos, ¿no? Es decir, esta carta de intención le puede costar la cárcel al ministro de Finanzas y a la presidenta del Banco Central. Economista Dávalos, ¿cómo entender el balance que usted nos ha hecho sobre esta carta de intención que se habría dado con el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador, y también las declaraciones que a través de este medio de comunicación y los análisis que nos han brindado Alberto Acosta Burneo, Walter Spurrier, que califican como un tema bastante positivo, puesto que incluso incidiría en el riesgo país, dado de que de alguna manera el manejo económico ha sido llevado en los últimos años de una manera no muy responsable según estos analistas, y que esta carta de intención, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ayudaría para que el Estado se regule de mejor manera y que esto influya directamente en los mercados internacionales. Lo que yo les pediría a esos economistas es que expliquen por qué ellos están de acuerdo de cambiar la meta de crecimiento del 1,4% al menos 0,5% que establece el Fondo Monetario. Es decir, ¿por qué a ellos les parece que es conveniente
que la economía, en vez de crecer, más bien decrezca. ¿Por qué a ellos les parece conveniente el desempleo? ¿Y por qué a ellos les parece conveniente los efectos sobre la dolarización? ¿Por qué ellos estarían de acuerdo en salir de la dolarización? Que obedecen a intereses empresariales, qué sé yo, financieros, agroexportadores, etcétera, ¿no? Es decir, que sean transparentes y honestos con la sociedad ecuatoriana, que no se escuden en supuestos teóricos y conceptos teóricos, sino que le digan, mira, nosotros representamos a estos intereses bancarios, a estos intereses financieros, y a las corporaciones a las cuales nosotros nos debemos, les conviene la salida de la dolarización, o les conviene, qué sé yo, el riesgo país, porque podemos colocar, qué sé yo, bonos y traer dinero a más barato y venderlo aquí más caro. Entonces, que lo digan, o sea, que no pongan sus intereses particulares como intereses de país, que hablen en función de lo que ellos representan, pues, ¿no? Y que la sociedad ecuatoriana entienda que cuando estos economistas hablan, no están hablando a nombre de los sindicatos, de los trabajadores, de los pobres, están hablando a nombre de empresas, de corporaciones, de bancos, ¿no? De grandes grupos de poder, y ellos representan sus grandes grupos de poder. Entonces, que la sociedad ecuatoriana ya no sea ingenua, porque la ingenuidad tiene un costo nomás, pues el costo significa que nosotros y nuestros hijos van a vivir en pésimas condiciones, ¿no? Gracias justamente a este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias, economista Dávalos, por el análisis y desde luego también lo que ha sabido vertir, ese grado de preocupación que deberíamos tener todos los ecuatorianos ante una carta de intención que se ha brindado entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Estuvimos conversando a esta hora del mediodía con el economista Pablo Dávalos, hablando sobre la carta de intención entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador, donde se prevén, y lo habíamos dicho a manera de opinión, sin ser economistas, repito, se vienen ajustes complicados, se vienen ajustes que van a golpear el bolsillo de los ecuatorianos. No lo hemos dicho nosotros, finalmente ustedes han escuchado las razones y los motivos que el economista Pablo Dávalos ha expuesto y ha dicho que incluso esto pondría en peligro la mismísima dolarización. Vamos a una breve pausa, continuamos en La Hora Clave. Inicia publicidad en la W. Existe un lugar donde atienden bonito, ahí voy a gozar porque tienen de todo.